Universidad abierta y a distancia. Carrera, Ingeniería en Desarrollo de Software. Asignatura, Sistemas Operativos. Unidad 2. Administración. Actividad 1. Identificación de los comandos de manipulación de archivos. Presenta Edgar Yair Ángeles Cruz. Docente Carmen Gómez Pérez. Matrícula E182-100 4574. En primera instancia abrimos la consola del CMD de Windows y nos dirigimos al apartado de documentos. Pero antes, como voy a realizar una copia del archivo que existe en escritorio, les voy a mostrar qué contiene el escritorio. Para eso ocupamos el comando dir, que nos muestra toda la lista de contenido que hay en esa carpeta o esa ubicación en donde estamos alojados, que en este caso es escritorio. Nos muestra el archivo o el contenido de ellos. Posteriormente nos vamos a dirigir a la carpeta de documentos. Para ello tenemos que acceder a la ruta en donde esté alojada. Ingresamos, presionamos Tab para que nos visualice las opciones posibles o que se encuentren con el mismo nombre y le damos acceder. Aquí estamos posicionados en documentos, así que vamos de igual forma a presionar dir para ver el contenido, y si nos damos cuenta el archivo de escritorio TXT no existe en documentos, por lo cual eso lo vamos a ocupar para hacer una copia. Entonces decimos que vamos a copiar. Después de poner el comando copy, tenemos que escoger la ruta en donde está alojado el archivo para luego definirle a dónde se va a hacer el destino. Así que le vamos a decir que está en CD, user, el nombre de usuario, pero le tenemos que definir el nombre del archivo. Como sabemos, en la parte superior de la pantalla que estamos aquí nos muestra que el nombre del archivo completo con su extensión. Entonces lo que tenemos que hacer es definirle el nombre completo y decir a dónde se va a alojar. Y en este caso pues ya sería a la ruta donde se va a quedar copiado. Le damos enter y nos dice que un archivo ha sido copiado. Para corroborar, estamos alojados en documentos y si se dan cuenta el archivo de escritorio ha sido copiado. Posteriormente vamos a cambiar el nombre. Para ello tenemos que escoger ren o rename. Cualquiera de los dos comandos hace la misma función. En este caso es la opción corta, el de ren. Y vamos a escoger el nombre del archivo que está alojado en el mismo documento. Y si recordemos, se llama archivo escritorio.txt. ¿Cómo lo vamos a llamar ahora? Lo vamos a llamar de un nombre separado, archivo de escritorio, pero separado, digamos. Entonces, para que me respete el espacio, tengo que agregarle comillas. Digo, esto es opcional, pero por buenas prácticas, de escritorio.txt. Entonces le damos enter y verificamos. Y el comando dir ya nos dice que tenemos un archivo con un nuevo nombre que se llama archivo de escritorio.txt, ahora con espacios. Posteriormente vamos a eliminar ese archivo. Vamos a darle la tecla del, que es de delete o de eliminar. Y ya nada más vamos a decir cómo se llama el archivo. Y si se dan cuenta, de igual forma cuando nosotros presionamos Tab, nos autocompleta el nombre o el posible nombre que podríamos estar buscando. Y también me lo pone con comillas por los espacios que contiene ese nombre de archivo. Entonces, si verificamos otra vez, ya no existe ese documento. Posteriormente vamos a ocupar otro comando que nos permite visualizar la fecha y si deseamos definir una nueva. En este caso no quiero definir una porque
estaría configurando la fecha y hora de mi sistema, así que nada más le doy control C para matar el proceso y posteriormente podemos escoger la opción de otro comando que se llama time. En este caso nos muestra la hora actual del sistema. De igual forma no quiero modificarlo, le doy control C, me salgo de esa opción y procedemos con un comando que se llama vol. En este caso es para corroborar el volumen que contiene mi unidad o disco local C. Si le damos enter ya nos muestra que el volumen de la unidad C no tiene ninguna etiqueta, o sea, no tiene ningún nombre definido, y el número de serie. Este comando nos muestra la versión del sistema operativo. Y si se pueden dar cuenta, es una versión de Windows 10. Limpiamos pantalla. Vamos a ocupar ahora el comando dspark, que este comando se utiliza para poder crear tu USB de arranque para instalar otros sistemas operativos de a partir de Windows 7 para arriba. El dspark nos brinda las opciones o las siguientes opciones, que es listdisc, que en el cual nos muestra la lista de discos conectados a nuestro PC. Tenemos list volumen, por mencionar alguno, que nos muestra las listas de volúmenes, o mejor dicho, las particiones que tiene el sistema operativo, así como las unidades conectadas. Si estuviese una conexión, un USB conectado también me lo arrojaría, pero en el apartado de listdisc, y nos diría que el volumen también contiene, sigue en qué tipo de formato está y el tipo de volumen que contiene. Prácticamente para hacer una mejor prueba del listdisc tendríamos que crear un USB de arranque y ahí copiarle el sistema operativo que utilicemos, ya sea Windows 7, Windows 8, Windows 10, y poderlo montar en alguna otra máquina para que inicie con el sistema operativo. En este caso no vamos a llegar a una profundidad más allá de. Cerramos este apartado y continuamos con los comandos que tenemos. De ahí procedemos a utilizar el comando chkdsk y nos mostrará que se deniega el acceso. Esto debido a que necesitamos iniciar el modo consola o el CMD de Windows en modo de administrador. Para ello procedemos a buscarlo y lo ejecutamos como administrador. Ya que estamos adentro de él, si se dan cuenta, cambia la ruta de donde viene inicializado. Probemos nuevamente con chkdsk y nos analiza el disco que se encuentra conectado y va mostrándonos por etapas. La etapa 1, que se encarga del examen y estructura básica del sistema de archivos. La etapa 2, que es el examen de vinculación de nombre de archivos. Y posteriormente, al terminar el proceso de la etapa 2, tiene una tercera y última etapa que nos va a mostrar a continuación. Es la tercera etapa, que se llama examen de descriptores de seguridad, y ya de ahí nos dice que se ha examinado sin encontrar ningún problema. Nos muestra la capacidad de espacio que tenemos, si hubo sectores defectuosos o si hubo alguna anomalía en el proceso. De ahí nos muestra la cantidad de kilobytes de unidades asignadas en disco total. Procedemos a salir de este apartado y continuamos con el siguiente. De ahí vamos a acceder al escritorio y vamos a ocupar el formato tree. Para ello vamos a escribir tree y nos va a arrojar una carpeta que ya está creada en el escritorio, que se ocupó para el proceso anterior, y nos muestra la ramificación de toda esa carpeta. Procedemos ahora a utilizar el comando movie y vamos a cambiar, o a mover más bien, un archivo que tenemos alojado aquí, que se llama archivo de escritorio.txt, a donde lo vamos a mover. Vamos a decirle que se vaya a disco local C y que se vaya a
a documentos. Dice que se ha movido el archivo, si se dan cuenta desapareció de allá. Nos dirigimos al apartado de documentos. Y corroboramos con los comandos que ya se conocían anteriormente y vemos que se encuentra el archivo. Hay otros comandos externos como attrib, que lo que hace este comando es cambiar los parámetros y cambiar los atributos que contiene una carpeta o un archivo. Comúnmente existió o existe, mejor dicho, un virus que se encarga de ocultar las carpetas de tus memorias USB. Para ello ocupan mucho ese comando que se llama trip, en el que accede al punto más bajo de tu memoria, por decirlo así, para visualizar nuevamente tus archivos, ya que quedaron ocultos por ese virus. Posteriormente tenemos el comando print. Ese comando print se utiliza para hacer una impresión para impresoras. Ahorita no lo puedo utilizar debido a que no cuento con una impresora de algún tipo. Y tenemos el comando backup. Ese comando backup de igual forma no se ejecuta en mi versión de sistema operativo. En la versión de 32 bits solamente se ejecuta. Y lamentablemente la que yo tengo instalada aquí es una de 64 bits. Debido a eso, pues no puedo ejecutar ese comando. De ahí existe otra, que esta sí podemos ejecutar, que se llama label, que me dice que la etiqueta de mi unidad C no tiene ninguna etiqueta. Esto es para poder agregarle o cambiarle una etiqueta. Vamos a hacer ese paso y vamos a ponerle SEDAE, por ejemplo. Me dice que se deniega, esto debido de igual forma por derecho de administrador. Procedemos y ponemos label, y para poner una etiqueta vamos a ponerle sistemas operativos para ser prácticos. Y si de igual forma volvemos a presionar label, ya nos mostrará el nombre de sistemas operativos. Si accedemos a nuestro equipo, me cambia la etiqueta y ya me dice que el nombre de mi disco local C es sistemas operativos. Si yo no quisiese ninguno nuevamente, simplemente le daría enter, así como está. Y me dice que si deseo eliminar la etiqueta y le doy que sí. Y me ha eliminado esa etiqueta nuevamente. Procedemos y ya me dice disco local C. Y me pide nuevamente una etiqueta. Ok. Limpiamos consola y procedemos. De ahí tenemos otro que se llama format. Ese se utiliza para formatear una memoria USB. Lamentablemente no cuento con ninguna memoria USB en este momento para poder formatearla y utilizar este. Continuamos con los comandos internos de Linux. Help. Y nos mostrará la ayuda que contiene la terminal como tal. De ahí, si queremos acceder a un directorio, ocuparíamos la tecla CD y el nombre del directorio, pero antes tendríamos que visualizar las carpetas que se encuentren. Podríamos ocupar la de escritorio nuevamente, como lo hicimos en Windows, y ya estamos posicionados en el escritorio. De ahí vamos a ocupar el comando ls que se ocupó anteriormente, que tenga otra funcionalidad. Para ello ocupamos el alias. Sería alias ls igual, comillas simples, del nombre que va a ser reemplazado por aquí.
Aquí está. Podríamos utilizar ese y cada vez que presionemos ls nos mostrará la información detallada ya con los permisos asignados que contenga cada archivo o carpeta. Si deseamos eliminarlo es con un alias y el nombre del que deseamos eliminar, en este caso era ls. Ocupamos nuevamente ls y ya nos muestra cómo debe ser ejecutado el ls. De ahí vamos a limpiar pantalla y utilizamos el comando pwd que nos dice la ruta en donde está almacenado o donde estamos posicionados en este caso, que es el escritorio. De ahí podemos ocupar el history, que son todos los comandos que hemos ejecutado en el transcurso que ha estado la consola utilizada. Volvemos a limpiar y vamos a utilizar ahora el comando. Vamos a ejecutar ls y vamos a ejecutar lo mismo que hicimos. Y si se dan cuenta, nos hace el mismo proceso junto con el comando. De ahí existe otra opción que es la de diagonal y el número de posiciones, que sería el número del comando en parte de la historia que hemos generado. Vamos a suponer que vamos a regresar al comando que está en la posición 3. Vamos a decirle que ahora ejecute un comando 7, pongamos, y era un comando que es sudo rm nuevo. Cancelamos. Vamos a suponer que vamos a ejecutar nuevamente para que se den cuenta que es diferente. Comando 4. Y aquí me dice que necesito permisos. Y un comando 28, que es un mkdir, escritura de una actividad pasada. Bueno, limpiamos y vamos a utilizar otro comando que se encarga de realizar, ya no en una posición anterior, sino por búsqueda en un texto. CD. Ya por ejemplo, el CD próximo que encontró era un escritorio. Yo ya estoy posicionado en el escritorio, así le doy CD sus puntos y ejecutamos el mismo comando. Ya nos va a ocupar el último encontrado. Bueno, procedemos a utilizar otro comando de interno, es el exit, que en este caso nos cerraría la terminal. Volvemos a abrirla. Vamos a utilizar la última, que es el reinicio. Vamos a continuar con el comando ln, que este nos permite crear un acceso directo de lo que querésemos pasar. Más o menos un ejemplo sería como el que tenemos aquí de música. Ahora vamos a crear un acceso directo, pero de documentos, pongamos. Así que ponemos ln home, la ruta de documentos, y vamos a pasar a poner en donde deseamos que se pegue. En este caso escritorio, y vamos a pasar documentos de escritorio, y como podemos ver ya está documentos como acceso directo. Posteriormente vamos a copiar un archivo, vamos a generarlo primero. Vamos a ocupar el comando touch para generar un archivo que le vamos a poner ejemplo.txt. Se dan cuenta, en la parte inferior ha dibujado o más bien ha generado el archivo de texto. Ahora ese archivo de texto lo vamos nosotros a mover. Vamos a moverlo
a otro directorio. Entonces vamos a ocupar la tecla el comando mv. En donde deseamos moverlo, vamos a decir que proviene de home, escritorio, y se llama ejemplo txt. ¿Y a dónde va a ser movido? Vamos a decir que lo vamos a pasar a documentos. Damos enter y ya fue desplazado para aquel lado. Vamos a verificar. Vamos a dirigirnos para allá con home st. Y ahí está el archivo. Ahora vamos a copiar ese mismo archivo y lo vamos a regresar al escritorio, pero ya como una copia. Para hacer eso necesitamos con cp la ruta del archivo, que en este caso estamos posicionados en la misma ruta, no habría necesidad de especificarle más allá, solo donde le vamos a pegar. Y ya fue copiado. Posteriormente vamos a ocupar el comando para permisos, que en este caso vamos primero a limpiar la pantalla y vamos a ejecutar los permisos, pero antes de eso necesitamos revisar qué permisos tenemos. Y si se dan cuenta, para mi txt que está ubicado en documentos tiene los permisos de lectura y escritura. Ahora vamos a darle todos los permisos con el comando chmod, es decir, que el comando que va a tener el permiso 777, o sea que todos los permisos como tal de lectura, escritura y modificación aquí en ejemplo txt. Si nosotros analizamos, se ha cambiado el permiso de ese documento. Ahora procedemos a borrarlo y si le damos ls, perdón, ya no existe ningún archivo, para que ustedes se den cuenta. Con el ls, como no tenía ningún archivo, no me lo pudo dibujar, por eso ocupé el otro comando, para que me dibujara y me diera más detalles.